existen varios puntos importantes en los que hemos avanzado, la experiencia que se ha obtenido en el instituto, y pues no sé si existe alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que se acaba de presentar. Doctor. No tanto del logro de los embarazos y de la reproducción de las mujeres que están en edad de embarazarse, sino en temas de discusión en dos puntos que, sin yo ser de esta especialidad, siempre me han inquietado porque tengo amigos que se dedican a esto. Uno es la mujer de edad muy avanzada que quiere embarazarse y que recibe la ayuda de los centros de ustedes para lograrlo, cuando probablemente no sea lo mejor para ella, sino simplemente lograr una ilusión que no está planeada para una vida futura. Embarazar a una mujer a los 50 años para que tenga un adolescente cuando ella está cerca de los 60, es un problema serio de manejo. ¿Y qué va a pasar con esos niños? No sé si se ha estudiado el futuro de los niños o la evolución de los niños de las mujeres que se embarazan a esas edades. Sería un comentario y probablemente una pregunta para ustedes. La segunda sería en cuanto a la donación, que también es otro aspecto que no hemos oído en este momento y que me gustaría oír un poco el comentario de ustedes. En cuanto a la donación precisamente de estos embriones congelados, o no sé si se congelen los ovocitos también para después fertilizarlos con el semen del potencial padre, para después la pareja tenga un hijo por lo menos con la mitad de los genes de la pareja. ¿Cómo se maneja esto, Julio, desde el punto de vista ético? No sé si exista un consejo psiquiátrico en este tipo de parejas. No sé si el grupo de ustedes maneja un grupo multidisciplinario con psicólogos o psiquiatras, además pues de los manejos propios de la biología de la reproducción. Doctor. Bueno, sí, realmente son preguntas muy interesantes porque esa es una inquietud en el mundo y en nuestro país. Desafortunadamente en México no contamos con una norma oficial, no hay una norma que regule legalmente todos estos procedimientos. Ha sido un verdadero problema porque el proyecto de la norma existe desde hace muchos años, pero pasan los gobiernos y depende de qué partido esté en el gobierno, autoriza o no autoriza ciertas cosas, y la realidad es que actualmente estamos trabajando sin una norma. Y desafortunadamente esto también se presta a muchas cuestiones que podrían ser muy cuestionables desde el punto de vista ético. Por ejemplo, en el mundo hay casos verdaderamente tristes. Hay en España, por ejemplo, una mujer que se embarazó a los 66 años, obviamente con ovodonación, no con sus propios óvulos, y que tuvo gemelos, y 2 años después falleció de cáncer de mama. Entonces, realmente, ¿qué pasa en esos casos? ¿No es un egoísmo? ¿Qué va a pasar con esos niños? Y en México pues no tenemos una regulación. El instituto, al ser un hospital público, pues no podemos hacer cosas que no están autorizadas por la ley. Nosotros tenemos ciertos requisitos, cierto reglamento. Por ejemplo, en el instituto la edad límite para iniciar un protocolo de estudio por infertilidad de la mujer es 35 años. Nosotros no aceptamos pacientes de más de 35 años, pues en primer lugar porque no podemos generar embarazos que potencialmente pueden ser de alto riesgo. Esa es una razón de peso, pero la otra razón es que tenemos un volumen muy grande de consulta, y entonces estas pacientes de más de 35 años lo que menos tienen que perder es tiempo. Y entrar al instituto implica entrar a una rutina, un protocolo de estudio que nos puede llevar varios meses o incluso a veces años en resolverles algún problema de endometriosis o miomatosis uterina antes de utilizar alguna técnica de reproducción asistida. Y para cuando nosotros resolvemos eso, pues a lo mejor ya la paciente tiene 38 o 39 años. Entonces, no aceptamos pacientes de más de 35 años, pero obviamente sí las tenemos, porque nuestras propias pacientes de 35, pues algunas han ido envejeciendo por diferentes razones, pues no se han sometido a ninguna técnica de reproducción asistida, y sí tenemos pacientes de más de 35 años, pero no porque nosotros las aceptemos.
Desde luego que es importantísimo que haya una norma. Esto pues es algo que actualmente se está trabajando porque sí se requiere una regulación que nos pueda decir qué hacer con los embriones sobrantes, cuánto tiempo los vamos a criopreservar, que en general en todo el mundo no se mantienen congelados por más de 5 años. Hay contratos que se celebran entre los centros de reproducción y las parejas para renovar esos contratos cada 2 años y finalmente a los 5 años decidir qué se va a hacer con esos embriones. Nosotros en México no tenemos esa regulación, esperaríamos que pronto se autorice porque el proyecto existe, hay una ley que pues de pronto si es un partido muy conservador el que está en el gobierno, pues no autoriza ningún procedimiento de congelación, ni donación, ni nada de esto. Y hay otras leyes un poco más liberales que sí tienen una regulación legal que ojalá que sean las leyes que se autoricen. No sé si existe algún otro comentario. Doctor. Trabajos que han presentado. Yo quisiera hacer una pregunta especial. Estamos viviendo unas dificultades con la vida mundial, atómica, bombas. ¿Hay alguna forma de preservar esos embriones en caso de hecatombe? Yo digo ahorita hace 5 años, pero como máximo de conservación. Pues es una pregunta interesante, pero yo creo que nunca se ha planteado ese problema. Sí, dice el doctor que depende de dónde caiga la bomba. Pues no tendría yo una respuesta porque no hay experiencia en ese sentido. Sí, doctor. Doctor, en cualquiera de los programas y de los protocolos de la estimulación diarrea a muy bajas dosis o a dosis livianas, ¿han observado ustedes alteraciones genéticas, cromosómicas por este manejo hormonal? Bueno, como les comentaba yo en mi plática, una preocupación es precisamente esa. Y la mayoría de los estudios que se habían hecho hasta hace pocos años parecían indicar que no había ningún problema en cuanto a mayor índice de malformaciones o alteraciones cromosómicas o problemas en los productos de la reproducción asistida. Actualmente, la mayoría de los problemas se asociaban al embarazo múltiple, porque cuando eran triatres o cuádruples, pues son embarazos que desde luego no llegan a término, y esto implica que se tenían que interrumpir antes, y entonces eran niños muy prematuros que requerían terapia intensiva durante mucho tiempo, y con secuelas neurológicas. Pero lo que se está viendo en la actualidad es que a pesar de que sean embarazos únicos, sí hay un aumento, por ejemplo, en los casos de retardo de crecimiento, y ha habido un aumento en los casos de parto prematuro, que se está tratando de investigar cuáles son las causas, y hay muchas propuestas. Hay quienes dicen que los medios secuenciales que se utilizan para el cultivo de los embriones a etapas de blastocisto de alguna manera pueden afectar, y son niños que nacen con bajo peso. Y hay otros estudios que indican que ese medio hormonal alterado al que está sometido una paciente, porque son niveles suprafisiológicos de estradiol y de muchas hormonas durante la estimulación, pues de alguna manera provocan cambios que seguramente pueden ser la explicación de estos retardos del crecimiento o de incluso de partos prematuros. En cuanto a malformaciones, a cromosomopatías, sobre todo los casos de ICSI, de inyección intracitoplasmática de espermatozoides, se ha visto alguna asociación de mayor frecuencia de malformaciones. Y esto pues es un poco lógico si pensamos que la inyección intracitoplasmática lo que se hace es que el espermatozoide lo selecciona un biólogo de acuerdo a las características del espermatozoide. O sea, realmente es un espermatozoide bonito el que selecciona y que es el que usa para inyectarlo dentro del óvulo, no es una selección natural. Y pues ahí puede haber un error humano muy importante.
Y los esfuerzos están encaminados actualmente a tratar de establecer métodos que, sin ser invasivos, como puede ser por ejemplo la biopsia de blastómeras, es decir, la biopsia de blastómeras que se usa para el diagnóstico preimplantación, es tomar una o dos células del embrión en etapa de mórula para hacer un cariotipo y determinar la estructura y la cantidad de cromosomas. Pero es una técnica invasiva y desafortunadamente pues hay casos de mosaicismos en los que a lo mejor tomamos una célula normal pero dejamos una célula con alteración cromosómica y ese no es un embrión sano y nosotros podríamos pensar que sí. Entonces, en la actualidad lo que se está haciendo es, la investigación está dirigida hacia la metabolómica, la proteómica, que es muy interesante porque estos estudios ya no son invasivos, sino lo que se hace es estudiar el medio de cultivo en donde se desarrollaron los embriones para ver qué metabolitos hay en ese medio de cultivo y poder establecer así si un embrión es sano y es apto para la transferencia o no. Y todo parece indicar que los resultados son bastante prometedores porque no es una técnica invasiva y aparentemente se tienen mejores resultados en cuanto a que se están diagnosticando problemas simplemente al estudiar, o sea, estamos aprendiendo a comunicarnos con el embrión, simplemente al estudiar el medio cultivo nada más, sin tocar al embrión. Entonces hay mucha esperanza en estos estudios, parece que vamos hacia allá. Buenas noches. En primer lugar, los felicito sinceramente por el trabajo realizado, su presentación, su exposición y el pronóstico que ustedes atinan o manejan en este sentido. Me preocupa que no haya una norma y que estén trabajando fuera de una norma. Eso a mí me preocupa como mexicano y además pensando en el futuro que pueda deparar en un momento dado a la paciente o a las consecuencias de esto. Si no tenemos una reglamentación, tal vez la sociedad en cualquier momento pueda detonar un problema. Y este problema puede ser una demanda civil, una denuncia penal o una queja. Entonces, mi preocupación obedece a ese progreso. Que entre más se avance en la ciencia, para muchos y algunos especialistas dicen que más atrás queda uno del conocimiento. Tal vez no es así. Nuestro propósito es siempre con esa esperanza de poder servir y ser útil a una sociedad en la que vivimos. Pero no podemos apartarnos de una norma, de una reglamentación interna, en donde se pueda determinar cómo llega, en qué condiciones se maneja y cómo sale y la consecuencia, positiva o negativa. Esa es mi pregunta para cualquiera de la mesa. Pues sí, yo creo que compartimos la preocupación. A nosotros también, como biólogos de la reproducción, nos interesaría mucho que hubiera una norma, una ley que regule todos los aspectos de la reproducción asistida en México, en cuanto a quién puede donar, quién no puede donar, cuántas veces puede donar, por ejemplo, un donador semen, la regulación de los laboratorios, qué características deben tener un laboratorio para ofrecer una buena calidad, las normas que indiquen hasta qué edad vamos a hacer reproducción asistida, porque pues, como el ejemplo que les puse hace un momento de pacientes de 60 años, digo, eso es aberrante, no creo que eso se deba de autorizar. Entonces nosotros también estamos muy preocupados en ese sentido, todos los especialistas en reproducción estamos esperando esa norma, pero como les comentaba, pues es al contentillo de la Cámara de Diputados, ¿no? Llega un gobierno que es muy conservador y dice, no, esto no se puede hacer, y entonces se pelean entre ellos, y hasta ahorita no hay una autorización de una norma. Esperamos que ya pronto se pueda publicar una norma que regule el trabajo pues en todos los centros, porque se pueden hacer cosas realmente increíbles. A veces se entera uno de cosas que hacen en los centros de reproducción que salen de todo planteamiento ético, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando en ello, nos hemos reunido muchas veces
la Secretaría de Salud para establecer esa norma, y pues yo espero que pronto, el próximo año, pueda ya haber noticias sobre esto. Pues muchas gracias a todos. Definitivamente una legislación, una normativa sobre la regulación de todas estas técnicas es algo ya apremiante, es algo importante que pues ya ha llevado un seguimiento. El mismo doctor de la Jara ha estado pues preocupado por toda esta situación, y como él bien menciona, no nada más es una legislación para nuestro instituto y para las instituciones de gobierno, sino también todas las instituciones privadas que están involucradas en esto. Cada día vemos más ancianos. Se calcula que en próximos años vamos a vivir 120 años. Una vida extra. Y a lo mejor esos ancianos quieren tener una nueva pareja o tener una nueva descendencia, no tanto desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de compañía. ¿Se ha previsto algo de eso? ¿Se ha previsto en qué sentido, doctor? O sea, que En permitir que unos ancianos, vamos a decir 80, 90 años, 100 años, quieran tener un nuevo hijo, ¿no? Por, como ustedes lo han señalado, un embrión congelado, que no sea propio de ellos. Aunque no sea propio de ellos, uno busca la compañía. digo, yo creo que en base a lo que se ha presentado está muy bien ejemplificado los protocolos que se han visto, la necesidad de que todos los gametos y las células se encuentren en las condiciones óptimas para poder tener un embarazo exitoso, y precisamente lo que preguntaba el doctor, ¿no? Que cuáles son los efectos negativos que pudiese tener toda esta tecnología. Entonces, obviamente, si se puede llegar a encontrar alteraciones en células que obviamente están en pacientes jóvenes, y podemos encontrar alteraciones al ser expuestas a todas estas técnicas, pues es más evidente que esto pudiese generarse en pacientes de mayor edad. Con esto yo quiero, antes que nada, agradecer la honrosa presencia de cada uno de los integrantes del Instituto Nacional de Perinatología, que en primer lugar nos ha permitido conocer un poco más en su profundidad solo uno de los aspectos que ellos están realizando investigación, desarrollando experiencia y sobre todo haciendo o formando recursos humanos, que es algo fundamental. Es evidente que todo quehacer humano y específicamente profesional debe estar enmarcado por un ámbito normativo, legal, pero además con algunos conceptos bioéticos que deben de estar siempre permeando a nuestro quehacer cotidiano. De tal suerte que estas son preguntas interrogantes que deberemos nosotros de considerar y empezar a vislumbrar en cómo es que pudiéramos sumar los esfuerzos entre los institutos nacionales de salud de este país en cuanto al desarrollo de propuestas de normas oficiales para poder en un momento dado ver cómo pudiéramos establecer mecanismos que pudieran favorecer, presionar, estimular a lo que son las legislaturas y que éstas puedan estar perfectamente bien aconsejadas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético, para que estas normas puedan ser aprobadas y publicadas y difundidas y observadas sobre todo en nuestro país. Evidentemente el tema da para más, da para mucha discusión, muchas preguntas que se quedan en el tintero, entre ellas que una que me hubiera gustado hacerle a la doctora Ana es sobre la probabilidad del seguimiento en estos 20 años de experiencia que se ha tenido con la estimulación hormonal elevada, sobre la posibilidad de un incremento en el desarrollo de neoplasias en estas mujeres debido a estos estímulos hormonales tan impactantes e importantes. Sin embargo, en obvio de tiempo y agradeciendo la presencia de todos ustedes, queremos dar por terminada la sesión y agradecerles en todo lo que vale su asistencia y su participación,
y solicitarle al señor académico doctor Francisco Pascual Navarro Reynoso, nuestro secretario, tenga bien dar lectura a la próxima actividad de nuestra sesión el próximo martes. Sí, gracias, señor académico. El martes próximo, 26 de junio, se llevará a cabo el In Memoriam del académico doctor Alfonso Domínguez Barranco, cuya semblanza será leída por el académico doctor Alfredo Iñárritu Cervantes. Posterior a esto se llevará a cabo la instauración de la cátedra interinstitucional Fray Antonio Alcalde y Barriga, cuyos coordinadores son el académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo y el doctor Marco Antonio Cortés Guardado. Posteriormente se develará el busto de Fray Antonio Alcalde y Barriga por el académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo y el doctor Marco Antonio Cortés Guardado. Posteriormente vendrá el mensaje del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que es el jefe de la sección de salud de la Universidad de Guadalajara, y posteriormente se hablará sobre la primera edición de esta cátedra interinstitucional Fray Antonio Alcalde y Barriga por parte del académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, y por último el mensaje final del doctor Marco Antonio Cortés Guardado. Aquí los esperamos el martes 26 de junio a las 7:30 de la noche. Gracias por su asistencia.